Hoy les voy a estar contando un poquito y les voy a estar mostrando algunos de los trabajos que estuvimos haciendo dentro del Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires. Tras mío está el Templo Indostánico, que es uno de los edificios que diseñó el arquitecto Virgilio Sestari en el año 1901. Es un edificio que originalmente se utilizaba como corral de los cebúes, que es una especie de ganado de la India. En todo el basamento el edificio cuenta con este tipo de figuras que son zoomórficas, son de diferentes especies de animales, son alrededor de 96 figuras que fueron restauradas completamente. Gran parte de ellas estaban completas, pero sí tenían intervenciones que no eran por ahí las más apropiadas. En el inicio lo que hicimos fue hacer todo un relevamiento fotográfico, donde podíamos marcar en una planta dónde estaba cada una de las figuras y en qué estado se conservaban. Después, donde no existían, lo que hicimos fue tener en cuenta cuál en ese sector no estaba, tomábamos una de otro sector y la replicábamos. No la hacíamos exactamente igual porque queríamos seguir manteniendo el mismo criterio que se tuvo en su momento cuando se hicieron, que era lo de que sean todas diferentes. Siempre que trabajamos en edificios patrimoniales tratamos de no borrar toda su historia, no lo queremos llevar a nuevo, si queremos obviamente dejarlo en condiciones. Pero lo que se trata de hacer es todas aquellas piezas o elementos que se encuentren en buen estado, tratar de conservarlos o tratar de intervenirlo lo menos posible, para que se lea cómo era el material original o la pieza en general original. En este edificio lo que se intervino lo menos posible fueron las iguanas que están sobre el acceso, esa línea. Todas esas iguanas son originales y se intervinieron puntualmente donde de repente se había perdido parte del material. Lo mismo que las hojas que están sobre los pilares, lo mismo, ese es el material original. Van a ver, no sé si se alcanza a apreciar, pero van a ver algunas variaciones de tonos, eso es porque son las intervenciones que hicimos en aquel momento. Y lo mismo sucede con el relieve, con ese cuadro de relieve que está en cada uno de los pilares que enmarcan el acceso. Esto que ves es una veladura, que en realidad es el mismo material que usamos para la recomposición del símil piedra, pero se lo hace como más aguachento y se lo hace esponjeado. Se va con una esponjita y se lo va. De esa manera lo que haces es evitas hacerle una carga, mantenés la textura porque te copia lo que está por debajo, y de hecho el día de mañana si quisiera recuperar un original lo puede hidrolavar y este material debería salirse relativamente fácil y no es tan invasivo. Te da esa opción. Se da esa opción. Ahí si yo vengo con un hidro y lo lavo bien, vas a ver todas las intervenciones que tuvo anteriores también, o las manchas que tuvo el material. Hola, mi nombre es Nahuel, soy arquitecto y me especializo en la conservación y rehabilitación del patrimonio arquitectónico. Bueno, algo importante también a tener en cuenta en este tipo de intervención, bueno, como cualquier intervención que uno hace, con el paso del tiempo es necesario hacerle mantenimiento, porque, por ejemplo, este edificio lo restauramos ya hace como 3 o 4 años y bueno, por los árboles y demás se puede apreciar cómo empieza a aparecer nuevamente lo que es la suciedad superficial. Se puede ver cómo empieza el símil-piedra, empieza a aparecer sucio, que no es nada grave, esto simplemente con hacer una limpieza general ya le cambia un montón el aspecto. Siempre hay que tratar de que ese deterioro no sea, o hay que tratar de atacar a tiempo el deterioro para evitar que sea mayor a futuro y tener que hacer un trabajo de cero cuando es mucho más costoso y tal vez si uno lo agarra a tiempo no es necesario. Esta era la fachada que mejor estaba en cuanto a lo completo y lo original, digamos. No sé si era por una cuestión de que acá estaban los animales, entonces nadie llegaba a tocar. Entiendo que debe venir un poco por ahí. Lo que sí, cuando obviamente nos acercábamos a las figuras, veíamos que donde empezabas a tocarlas se empezaba a desprender todo el material. Sí o sí necesitaba una intervención. Esto que ven en la fachada, todos estos hierros, en realidad son pasadores. Originalmente, como esto eran corrales, lo que se hacía era pasar una estructura que podía ser de hierro o de madera para trabar y evitar que el animal pueda ingresar o salir. Esto se conservó porque, más allá de que no estuvo desde el primer momento, esto no se instaló en 1901, se agregó después, también es parte de la historia del edificio y por eso se conserva. Y lo mismo, en el frente lo vamos a ver,
van a ver algunos hierros y algunos taquitos de madera que también son originales de la cartelería que se usó en aquel momento para identificar el edificio. Entiendo que se lo identificó cuando era corral y después cuando esto se transformó, porque hubo un momento en los años 20 que esto se transformó en confitería. O sea, la confitería funcionaba a la planta alta, mientras que en la planta baja seguían estando los animales. De aquel lado podemos ver también. Te das cuenta cuál es la pieza original y cuáles son los agregados. Esto es ladrillo San Isidro original y toda esta parte es un agregado que tuvimos que recomponer, ¿no? Y bueno, si lo ves en perspectiva, ves toda la ondulación del desgaste del ladrillo por la circulación de los animales.